Bienvenidos nuevamente a esta unidad 2 del Seminario de Habilidades Empresariales para Profesionales en la Nueva Normalidad. Continuando con lo que es el diagnóstico interno, en el cual veremos los pasos fundamentales para generar una auditoría interna. Pero antes de ello, veamos en qué consiste un diagnóstico interno. El diagnóstico interno no es otra cosa que la fase que nos permite a nosotros diagnosticar la situación actual de cualquier empresa. Ahora, esta situación se va a identificar desde la perspectiva interna de cada una de las organizaciones. Esto quiere decir básicamente que nosotros vamos a orientarnos en la identificación de fortalezas y debilidades. Anteriormente veíamos lo que era el diagnóstico externo, y allí ya ustedes son capaces de identificar lo que son amenazas y oportunidades mediante una matriz de factores externos. Perfecto. Ahora bien, vamos entonces a identificar los dos elementos restantes que nos van a permitir generar esas estrategias al final de la unidad para que ustedes pues, se orienten en el cumplimiento de los objetivos empresariales que realmente se proponen al inicio de la constitución de una empresa o ya sea en la constitución de sus actividades operativas. Ahora bien, ¿qué aspectos nos interesan estudiar en este diagnóstico? Bueno, todo lo que es la primera fase, que es la investigación inicial, en donde nosotros vamos a identificar entonces el IPC. Ese IPC que evaluábamos anteriormente era el IPC externo. Ahora vámonos a determinar el IPC interno. Recordemos que el IPC interno tiene que ver con el comportamiento de nuestros trabajadores. Entonces es allí donde este IPC nos sirve a nosotros como indicador para evaluar el clima organizacional de una empresa. Entonces, cuando ustedes quieran determinar en un trabajo de investigación, en un trabajo de campo de área, cómo se encuentra o medir básicamente cómo se encuentra el clima organizacional, entonces debemos o podemos utilizar esta herramienta como lo es el IPC interno, que no es otra cosa que el índice de percepción del cliente, pero vamos a detenernos en solamente el interno. Entonces veamos, tal y como se mencionó anteriormente, es un indicador que nos permite conocer niveles de satisfacción de clientes. Esa es la idea fundamental o la base conceptual del IPC. Pero en este caso nos interesa es conocer pues, la satisfacción o los niveles de satisfacción de nuestros trabajadores. Solo que aquí ya nos sugiere otras dimensiones para pues, tratar de medir esa satisfacción adaptada a las realidades de nuestra empresa. ¿Cuáles son esas dimensiones? Son 6 dimensiones. La primera es la flexibilidad, ¿ok? Es la dimensión, pero nosotros luego vamos a ver cómo segmentamos esta dimensión en las particularidades que tiene cada una de nuestras empresas. Entonces, la flexibilidad, ¿cómo se define? Como el grado en que las personas que integran la organización perciben más o menos restricciones. Hay personas que consideran, o hay trabajadores que consideran que las empresas son más flexibles o menos flexibles, y eso es lo que nosotros vamos a estudiar aquí. Como segundo, la responsabilidad también es un grado, pero es el grado en que quienes forman parte de nuestra empresa, es decir, nuestros trabajadores, van a percibir qué tanto se delega autoridad, ¿ok? Y qué tanto ellos pueden desempeñar trabajos sin tener que consultar a sus superiores. En eso se genera la responsabilidad. Posteriormente, la valoración del desempeño. Entonces, la valoración del desempeño tiene que ver con el énfasis que los empleados le van a otorgar en función del desempeño del trabajo. Pero esto también tiene que ver con algo muy importante y que muy pocas empresas aplican en el entorno, en el desarrollo organizacional, como lo es que sean metas realistas y retadoras. Con que sean retadoras no tiene que ir en contravía de que sean realistas, sino generalmente hacer esa fusión de que podamos generar retos para nuestros trabajadores, pero retos que se puedan o que ellos puedan cumplir en los periodos de tiempo establecidos. Recompensas, cómo los integrantes de la organización perciben que son reconocidos y recompensados por los trabajos ejecutados. Claridad en la tarea, cómo las metas, los procedimientos, la estructura organizacional y el flujo de trabajo está claramente definido sin dejar espacios ni confusiones. Y el espíritu de trabajo, que es el grado en que las personas van a sentir orgullo de pertenecer, es ese sentido de pertenencia que deben tener todos los trabajadores de una organización y que consideran que ellos están trabajando hacia un bien común. Ese bien común, por supuesto, tiene que ir orientado al mismo cumplimiento de las metas y objetivos organizacionales, pero basados en ¿qué? En la misión de la empresa.
Entonces nos dice, la metodología consiste en tomar una dimensión y determinar una variable que nos permita medirla. Porque nosotros, como les repito, tenemos teóricamente aquí nuestras dimensiones, son 6 dimensiones sugeridas, pero dentro de cada dimensión nosotros debemos ahora identificar variables que nos permitan cuantificar verdaderamente o medir pues esa dimensión. Entonces veamos un ejemplo, por caso particular tenemos dimensiones y factor relevante. A esta variable es a la que le vamos a dar el nombre de factor relevante. Bien, entonces las dimensiones ya las tenemos: flexibilidad, responsabilidad, valoración de desempeño, recompensas, claridad en la tarea y espíritu de trabajo. Pero ahora, ¿cómo vamos nosotros a medir la flexibilidad en esta organización? Por ejemplo, puede ser con la hora de entrada o de salida. Eso es lo que permite medir, en ese caso, el grado de flexibilidad que tiene la empresa. La responsabilidad, por ejemplo, con la participación en la toma de decisiones. La valoración de desempeño, por ejemplo, el reconocimiento del desempeño por parte del jefe. Recompensas, beneficios económicos, ¿sí?, en cierta manera, por un trabajo bien hecho. Algunos también pueden ser beneficios no plenamente o no económicos, ¿sí?, o que no son remunerados, por ejemplo. Entonces, esos que no tienen repercusión a lo mejor desde el punto de vista económico también pueden llegar a ser una recompensa desde el punto de vista del incentivo salarial y laboral. Claridad en la tarea, entonces hablamos de la claridad en las metas y objetivos que tenga la organización, y el espíritu de trabajo pues tiene que ir relacionado generalmente a lo que es el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. Del mismo modo encontramos los intervalos del IPC, pero ya fíjense que aquí nosotros vamos a hablar de debilidades y fortalezas, porque estamos observando desde la perspectiva interna de mi empresa. Entonces podemos tener igualmente un estado cualitativo crítico, estable, diferenciador o una ventaja competitiva, en los cuales se segmentan como debilidades mayor, debilidad menor, fortaleza menor o fortaleza mayor. Veamos entonces, para dar continuidad a lo que hemos venido trabajando en un caso práctico, cómo se aplica esta fase del diagnóstico interno. Bien. Otro de los aspectos que tenemos acá es la evaluación de variables internas que se aplican, en este caso, auditoría interna. Entonces nos dice que en el diagnóstico interno, además de generar esas dimensiones y factores claves, nosotros debemos evaluar 9 áreas de la empresa, ¿ok? Estas 9 áreas de la empresa nos las proyectan acá, pero del mismo modo nosotros tenemos que estar claros en qué consiste cada una de estas áreas para poder entonces calificar en el momento de generar una evaluación, ya sea cualitativa o cuantitativa, con base a estos requerimientos. Entonces, la estrategia es una de las primeras áreas de mi empresa. ¿Qué nos dice aquí? En esta parte se evalúa el actual direccionamiento estratégico de mi empresa. ¿A través de qué? Misión, visión, objetivos, metas, orientaciones estratégicas. Existencia de estrategias, por ejemplo. Entonces, todo lo que es la parte estratégica de mi organización, yo la voy a medir aquí, en esta área. La siguiente es la estructura. Entonces, en la estructura, ¿qué medimos nosotros? El nivel de formalización. A esto se refiere la documentación escrita que existe en la empresa. También podemos verla en estos nuevos tiempos, en esta nueva normalidad, pues esa documentación debería existir también de forma digital, porque es la que nos va a garantizar a nosotros llegar, ¿sí?, a la gran cantidad de trabajadores que podamos tener sin medir fronteras. Entonces es importante ese nivel de formalización. Recordemos que es muy positivo cuando las empresas tienen niveles de formalización altos, porque eso nos puede garantizar estándares, ¿ok?, ya sean de calidad y de productividad, generando por supuesto tiempos estándar, calidad en las condiciones de trabajo, calidad en las áreas de trabajo y que nosotros podamos planificar todo lo que se refiere a la estructura organizacional de nuestra empresa. Eso es lo más importante de esta área evaluada, ¿ok? Sistemas gerenciales, entonces nos dice que son todos aquellos que hacen funcionar la organización, permiten controlar las operaciones y procesos de mi empresa. Se debe evaluar si están actualizados, ¿verdad?, si son sistemas manuales, si están automáticos, semiautomáticos. Es decir, el nivel tecnológico que tienen estos sistemas gerenciales en la empresa. Cultura y valores, el nivel de concordancia de la cultura y valores de la organización con la orientación estratégica. Eso es muy importante, porque generalmente las organizaciones definen valores, definen cultura, ¿ok?, pero
esa cultura a veces no es la que se orienta estratégicamente. Y al hablar de la orientación estratégica, nos están hablando nuevamente de la misión y la visión, políticas. Entonces, que todo eso esté alineado, porque si no está alineado, básicamente, nuestro diagnóstico interno va a arrojar que tenemos debilidades, ¿ok? Que ya pudiesen ser mayores o menores, pero estamos dentro de las debilidades porque no somos coherentes, ¿ok? Cuando hablamos de la coherencia se refiere a que lo que pensamos, decimos y hacemos va encaminado en una misma línea. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, la coherencia organizacional desde la cultura, valores y estrategias. El personal, beneficios del personal, la capacitación, niveles de motivación, el clima organizacional, liderazgos, es decir, todo lo que involucra los aspectos de las personas, de nuestros trabajadores. ¿Okay? Conocimiento, entonces el nivel de conocimiento en qué tanto conoce mi empresa las necesidades y gustos de los clientes. Es decir, si existe un departamento de marketing o de mercadeo en el cual constantemente se hacen estudios de mercado, pruebas, generar identificación de nichos de mercado, entonces es allí donde nosotros podemos decir que el nivel de conocimiento es alto. Pero hay muchas empresas que van sobre la marcha y no conocen el mercado actual y las oportunidades a lo mejor que se les presenten para ir incursionando. Y por supuesto todo esto para aumentar los niveles de productividad de mi organización. Infraestructura y equipos. Cómo son las instalaciones, maquinarias, herramientas, tecnología utilizada desde el mismo punto de vista de los equipos y la infraestructura. Procesos, entonces evaluación general de mis procesos, cómo es la disponibilidad, por ejemplo, de insumos, las transformaciones, las salidas, es decir, viendo, ¿verdad?, como sistema la organización, desde las entradas, procesos, salidas, nuestra retransformación, entonces cómo se están generando esos procesos en la organización como tal. Pero también es importante medir la calidad del producto o servicio. Entonces, dentro de esta fase de procesos también entra lo que es el marketing mix, es decir, las 4 P del mercadeo: producto, precio, plaza y promoción. Y por último, el área financiera, donde nos va a permitir a nosotros medir mediante indicadores de liquidez, solvencia, endeudamiento, apalancamiento, ¿okay? Todo lo que tiene que ver con deudas, periodos de pago, dependencias, la rotación de inventarios, activos fijos, la rotación total de mis activos, la rentabilidad que genera la empresa, flujos de caja, entre otros indicadores, ¿verdad?, que ustedes han aprendido en el transcurso de su carrera y que los que no son profesionales a lo mejor en el área podemos repasar un poco en estos conceptos, pero también orientado hacia el marketing mix, es decir, ¿qué impacto pueden tener producto, precio, plaza y promoción con respecto a estos niveles de liquidez, endeudamiento, rentabilidad, entre otros? Entonces, fíjense, la finalidad de esta fase es ir a detectar todas las fortalezas y debilidades presentes en dichas variables, tomando como factor interno el impacto de la misma en mi empresa. Entonces, fíjense, no es importante aquí la variable, ¿ok? Porque nos dice, no nos importa la variable en sí, sino el impacto que genera esa variable en mi empresa, para nosotros poder entonces definir si realmente eso es una debilidad o una fortaleza. Se recomienda ir enlistando, ¿verdad?, los aspectos que son positivos y negativos detectados a medida que se va avanzando con los análisis. Por ejemplo, aquí, si nosotros lo hacemos como trabajo de campo, es decir, estamos en la organización, que es lo ideal para generar estas auditorías, pues podemos generar, por ejemplo, una lista de cotejo o un checklist como instrumento de recolección de datos. Esto nos va a permitir a nosotros, pues, clarificar, ¿okay? Nos ayuda, entonces, a generar esos aspectos positivos y negativos que podemos observar o que aplicando la técnica de observación directa se generan en nuestra organización. De allí, pues vamos a obtener una matriz de evaluación de factores internos. Ya nosotros tenemos hasta el momento la de factores externos, denominada ME. Ahora vamos a ver la MI, que son la matriz de evaluación, pero de factores internos. Entonces nos dice que en esta matriz vamos a clasificar debilidades y fortalezas presentes en mi empresa, así como el impacto de la misma. Recordemos que la finalidad de esta auditoría, tanto externa como interna, es medir impacto. En la externa veíamos el impacto a la industria, qué tan positivo y negativo era con la industria. Ahora me interesa qué tan positivo y negativo tengo yo estas dimensiones en función de variables para mi empresa. Entonces nos dice, esta matriz se alimenta de la información obtenida en el cálculo del IPC interno, ¿ok? Pero también del IPC externo.
Eso es algo importante. Yo puedo tomar los factores del IPC interno y externo, pero también del estudio de las 9 áreas que vimos de la organización y los aspectos positivos y negativos detectados en sus variables. O sea, fíjense que realmente una complejidad en lo que es la gama de información que voy a tener como investigador para completar y utilizar en la matriz de factores internos. Así como también aquellos factores clave de éxito que se encuentren con mayor ponderación en la matriz del perfil competitivo. Deben incluirse en la matriz interna, ¿verdad? Con la misma ponderación y calificación que allí poseen en nuestra empresa. Es decir, si nosotros nos vamos a traer uno de estos factores de la matriz del perfil competitivo que hicimos anteriormente, debemos traérnosla literalmente su factor, su calificación, su ponderación, todo lo debo traer. Y ya entonces, con base a esos valores que ya se obtienen de los estudios anteriores, entonces yo ajusto las demás ponderaciones, sobre todo para que estén 100% en función de la matriz de factores internos. Y aquí pues observamos la estructura de la matriz de evaluación de factores internos, donde tenemos factores internos clave, la ponderación, la calificación y el total ponderado, ¿verdad? Muy similar a lo que vimos en la unidad anterior. Nos explica del mismo modo. La ponderación es el valor ponderado que se otorga a cada factor. Este debe ser asignado según el nivel de importancia con respecto a los demás. Su sumatoria, pues, se hace básicamente desde la perspectiva horizontal y después vertical. ¿Okay? Calificación es un valor de calificación cuantitativo que va desde 1 hasta 4 y que se asigna a cada factor interno, calificando como fortaleza o debilidad. Entonces, si yo asigno un 1, en este caso, lo estoy calificando como una debilidad mayor. Si lo califico como 2, es una debilidad menor. 3, fortaleza menor. Y 4, una fortaleza mayor. ¿Okay? El total ponderado del mismo modo viene dado por la ponderación multiplicada por la calificación y el resultado ponderado total pues es la sumatoria total de todos los valores ponderados obtenidos. Veamos ahora la parte del establecimiento de estrategias para el cumplimiento de los objetivos empresariales. Entonces ya una vez nosotros tenemos la información de la matriz interna, nos venimos a hacer un análisis de mi situación actual. ¿Orientado en qué? En una nueva matriz que se conoce como matriz interna y externa, o en sus siglas o en su nomenclatura de abreviación, matriz IE. Nos dice que en esta matriz nosotros debemos graficar los valores cuantitativos obtenidos de dichos diagnósticos en un gráfico como se observa anteriormente. En el eje X, ¿verdad? Que es el horizontal, nosotros vamos a representar el valor obtenido del ambiente interno. Fíjense que va orientado desde 1 hasta 4. ¿Bien? Y en el eje de las Y o en el eje vertical, pues vamos a identificar el ambiente externo. Del mismo modo va desde 1 hasta 4. ¿Ok? Y a su vez, este gráfico se representa o se divide en cuadrantes. ¿Ok? Tenemos un cuadrante, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cuadrantes. Ahora bien, dependiendo de donde se cae el punto, ¿ok? O las coordenadas que se obtienen al intersectar el ambiente interno con el externo, pues ese cuadrante nos va a decir qué estrategias podemos aplicar, porque dependiendo del cuadrante podemos nosotros definir una zona específica estratégica que nos va a permitir entonces ir hacia el cumplimiento de objetivos empresariales, que era la finalidad de este seminario en las 2 primeras unidades. Entonces veamos. Tenemos una zona que se conoce como la zona de crezca y desarrolles. Esto se debe aplicar cuando caemos en los cuadrantes 1, 2 y 4. Entonces nos dice que es la zona donde se ubican empresas con grandes fortalezas y oportunidades en el entorno. ¿Ok? Y podemos analizar. Si yo estoy en el cuadrante número 1, fíjense que estoy muy cercano a 4 y a 4, tanto en lo interno como en lo externo. En el cuadrante 2 también estoy muy cercano, y lo que es el ambiente externo tiene mayores, ¿verdad?, oportunidades. Bien, y el ambiente interno pues estaría en un aspecto medio. Si me voy a la zona de resista, entonces ya es con la parte de los cuadrantes 3, 5 y 7. Se conoce como una zona intermedia. Existen áreas con grandes debilidades y provechosas oportunidades, así como áreas con grandes fortalezas pero punzantes amenazas. ¿Ok? Como su nombre lo dice,
resista, es decir, la idea es sobrevivir, mantenernos en el tiempo, pero que las estrategias aplicadas nos permitan llegar o posicionarnos en los cuadrantes 1, 2 o 4, que es donde posteriormente ya nuestra curva irá a crecer y desarrollar. ¿Ok? Es lo que se debe buscar en las organizaciones. Pero por supuesto que esto también se relaciona con algo muy importante, como lo es el ciclo de vida de las empresas. Recordemos que el ciclo de vida de las empresas viene desde su aspecto negativo, crece en los primeros tiempos, viene un momento en el que se estabiliza y comienza a decrecer o a caer. Pero es allí donde nosotros tenemos que estar atentos para que nuestra empresa no caiga, sino que en el punto de inflexión, cuando comience a caer, generar una nueva curva de crecimiento. Entonces es allí donde nosotros debemos garantizar que nos mantengamos en las zonas de crezca y desarrollese o resista. Bien. La última zona es la zona de coseche o elimine. Esto se genera en los cuadrantes 6, 8 y 9. Es la zona que involucra organizaciones con grandes debilidades y pocas fortalezas, así como también enfrentan grandes amenazas y pocas oportunidades en el mercado. Bien, entonces en esta zona de cosecha o elimine significa básicamente que la empresa está atravesando, ¿verdad?, por una crisis financiera, estructural, de procesos, de personal, de todo, generalmente las 9 áreas que se otorgan, pero que esa crisis también puede venir dada o se ve afectada por el entorno o el ambiente externo. Posteriormente nos dice que el resultado de esta matriz será utilizado más adelante en el establecimiento de estrategias, ya que según la condición actual de mi empresa, es decir, la zona en donde me encuentre, entonces convendrá más aplicar un cierto tipo de estrategia que de otra. ¿Okay? Veamos ahora los planes de acción. Para generar un plan de acción, nosotros necesitamos otorgar el establecimiento de objetivos estratégicos. Entonces, eso es lo primero, el primer paso que ustedes deben generar en los planes de acción, ¿ok? Establecer objetivos estratégicos. Entonces, esta fase nos dice que consiste en establecer objetivos que lleven al cumplimiento de la visión y la misión empresarial, tomando en cuenta que un objetivo debe ser medible, alcanzable y realista. Ya lo veíamos en condiciones anteriores. Así como también para su definición debe estar en verbo infinitivo, buscar un resultado, poseer una medida actual, establecer una medida nueva o esperada y contar con un límite de tiempo. Estas son las cualidades que debe tener un objetivo estratégico. De lo contrario, entonces ya no es un objetivo estratégico. ¿Bien? Posteriormente, ¿cómo se formulan las estrategias? Veamos. Una estrategia nos dice que consiste en un planteamiento que lleva al cumplimiento de uno o varios objetivos planteados, dependiendo de la situación particular. Para el estudio de la planificación estratégica tendremos las estrategias de la matriz interna y externa, ¿verdad? Y, por supuesto, unas estrategias genéricas que se generaron en Porter. Entonces, las estrategias desde la matriz interna y externa, ¿qué son? Primero, estrategias agresivas. Podemos tener penetración de mercados, desarrollo del mercado o desarrollo del producto. Tenemos estrategias de diversificación, entonces podemos ver concéntricas, horizontales o conglomeradas. Si nos vamos a las estrategias de integración, yo puedo integrarme verticalmente u horizontalmente. Estrategias defensivas hablan sobre lo que es la reducción, el desposeimiento, la liquidación o la quiebra. ¿Okay? Que aquí básicamente desde esta estrategia defensiva, muchos piensan que hay organizaciones que quiebran porque no tienen control. Y eso desde la perspectiva conceptual puede llegar a ser real, pero desde la estrategia es muy aceptable, es muy viable. La quiebra puede llegar a ser una estrategia muy bien planificada o definida por la estructura gerencial de una empresa determinada. ¿Bien? Porque fíjense, dice, ¿qué es la quiebra? Si ninguna de las estrategias anteriores funciona, entonces la organización asume la quiebra para librarse de compromisos con proveedores y trabajadores. ¿Okay? Y tenemos estrategias genéricas de Porter, como por ejemplo el liderazgo en costos, la diferenciación o el enfoque en costos, basado también en una diferenciación. Y por último vemos la definición de las tácticas. Ojo, las tácticas son los caminos que nos van a permitir a nosotros el cumplimiento de las estrategias. Es decir, las tácticas van desde lo pequeño y las estrategias van a lo macro. ¿Bien? Es por eso que la definición de estrategias tiene que ir al corto plazo, mientras que la formulación de mis estrategias tiene que ir a largo plazo. ¿Okay? Ojo con eso. Entonces, una táctica consiste en un planteamiento o conjunto de acciones que me llevan al cumplimiento de las estrategias. Por ejemplo, tenemos lo que es el empowerment, el benchmarking,
tenemos la reingeniería, la fusión, la adquisición, alianzas estratégicas, el joint venture, cluster, tenemos lo que es la parte de franquicias, licencias, outsourcing o el downsizing, ¿ok? Entonces, estos 12 elementos que tenemos aquí, ¿sí?, son tácticas o posibles tácticas que ustedes pudiesen aplicar en la generación de esa o en la formulación de ese plan de acción que ustedes van a llevar a cabo desde el aspecto estratégico. Bien. Imagino que muchas de estas áreas, ¿sí?, o tácticas ya las habrán estudiado en asignaturas anteriores, en conceptos anteriores, ¿bien? Pero cualquier duda o inquietud con respecto a una de ellas, no duden en participar en el foro y podemos debatir con base a cuál es la mejor táctica dependiendo de ciertas necesidades estructurales. Es importante también generar un cronograma de actividades y por último el control y evaluación, que son los indicadores. Veamos entonces el caso práctico. Damos continuidad a lo que es Motors CA, ¿ok?, en función de la auditoría interna. Entonces básicamente ya conocemos, ¿verdad?, el caso como tal, pero ahora vamos nosotros a determinar el IPC interno, analizar su resultado y los factores internos que nos van a permitir a nosotros pues diseñar una matriz de evaluación de factores internos. Repasemos. Lo primero que tenemos acá es la evaluación de la importancia de los factores relevantes, ¿ok? Tenemos 7 trabajadores y aquí están pues esos factores relevantes, los veíamos, ¿no? Seguridad en el área, relaciones laborales, iluminación, ventilación, flexibilidad, orden de las herramientas, valoración del desempeño, bien. Y cada trabajador pues otorga precisamente una valoración que va desde 5 hasta 1, ¿bien? Repasemos, ¿cómo calculamos el total de FR? Pues no es otra cosa que la sumatoria, ¿verdad?, vertical de cada uno de estos factores relevantes. Entonces nos da 33, 22, 34, sucesivamente. Luego viene el promedio. El promedio se calcula básicamente dividiendo 33 entre el total de todos nuestros factores relevantes. Es decir, yo tengo que sumar toda esta fila, ¿verdad?, y divido 33 entre ese total. Ahí voy a obtener, por supuesto, entonces, un promedio. Posteriormente tenemos una ponderación. ¿De dónde se obtiene esa ponderación? Entonces, recordemos, la ponderación yo la voy a obtener también, pues, en función de un porcentaje, ¿ok? Ese porcentaje viene dado por lo que es la división del promedio entre el total también de toda esta fila que tenemos como promedios, ¿ok? Entonces, a eso se calcula nuestra ponderación. Por supuesto, hay que multiplicarla por 100 para que nos dé un porcentaje, ¿bien? Nos vamos ahora a la evaluación del desempeño de factores relevantes. Entonces, y ahora vamos a determinar el desempeño, ¿ok?, en cada uno de estos factores relevantes. Fíjense que del mismo modo tenemos la valoración, pero ahora ¿qué decimos? Tenemos el total, ¿verdad?, de factor relevante, el promedio, ¿ok?, que sería 28 entre 7 trabajadores y vamos a tener un promedio de 4 y así sucesivamente. Si tengo aquí 11 entre 7 trabajadores y así sucesivamente calculo el promedio. Pero el desempeño en este caso viene dado ¿por quién? Por la división 28 entre el total de lo que yo pudiese obtener en esa área. Es decir, si todos votarían por excelente, si todos asignan el valor de 5, yo tendría 5 por 7, 35. O sea que este 0,80 sale de dividir 28 entre 35. Y de allí debería aparecer 0,80. El 0,31 sería 11 entre 35, 7 entre 35 y así sucesivamente vamos a ir obteniendo los desempeños de cada uno de esos factores relevantes, ¿ok? Porque la idea sería aquí obtener 1. Si mi desempeño es 1, significa que todos los trabajadores consideran que es excelente ese factor relevante. Vemos entonces aquí, lo último es multiplicar el desempeño por la ponderación, es decir, vamos a multiplicar 0,80 por 16.58% y de esa manera obtenemos el desempeño por ponderación. Así lo hacemos con cada uno de los factores relevantes para posteriormente sumarlos, ¿verdad?, como fila, es decir, horizontal, y obtener entonces el IPC interno general, que en este caso nos da 59.04%. ¿Qué nos dice? El índice de percepción del cliente interno arroja un valor de 59.04%, lo que se considera un clima organizacional estable y que constituye una debilidad menor, mostrándose como factor crítico la iluminación en el área de trabajo,
¿Okay? Vemos que es uno de los factores con mayor importancia para los trabajadores y que es el de más bajo desempeño. Tenemos la matriz, entonces, de evaluación de factor interno, ¿verdad? Observemos que hay, mire, por ejemplo, fíjense, el IPC externo, yo lo estoy trayendo, lo estoy utilizando, yo les recomiendo que no lo traigamos como factor clave interno, ¿ok? El IPC interno, por supuesto, esos dos hay que utilizarlos, y de ahí para allá, pues son algunos otros factores que ustedes hayan considerado en función de lo observado y de todas las características que vimos en los aspectos teóricos. Las ponderaciones, fíjense que la ponderación debe ser la misma, ¿ok? Que yo me traigo del estudio anterior, califico del mismo modo, recordemos que voy a calificar del 1 al 4 en función de si es una debilidad o si es una fortaleza, debilidad menor, ¿verdad? O debilidad mayor, fortaleza menor y fortaleza mayor. El total ponderado del mismo modo, ¿ok? Y de allí vamos a obtener un resultado entre lo que es el resultado ponderado de la organización en los matrices de factores internos. En ese caso me da 3,01. ¿Qué significa esto? Entonces nos dice que al obtener 3,01 se constituye como una fortaleza menor. Recordemos que esto viene dado de esta nomenclatura. Como está en 3 nos dice aquí que es fortaleza menor. Entonces, lo vamos a constituir como una fortaleza menor, lo que significa que la empresa posee más fortalezas que debilidades, ¿verdad? Pero podemos mejorar el clima organizacional, así como, por ejemplo, empezar a indicar allí todas aquellas cosas que podemos mejorar. Y por último, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a generar esas estrategias. ¿Cómo se generan las estrategias? Generamos la matriz interna y externa, que es traernos los resultados de la matriz interna y traernos los resultados de la matriz externa. En la matriz interna nos dio 3.01, en la externa nos dio 2.35. Lo graficamos, ¿verdad? Decimos 3.01, 2.35 y fíjense que esa intersección nos está cayendo en el cuadrante número 6. ¿Qué significa entonces? Crezca y desarróllese. Bien, ese es el cuadrante número 6, crezca y desarróllese, ¿verdad? Lo veíamos en nuestros aspectos teóricos. Como decía, si nosotros estamos, por ejemplo, en una zona de crezca y desarróllese, podemos caer aquí, ¿okay? en nuestra generación de estrategias organizacionales. Bien, veamos cómo es el plan de acción propuesto. Entonces, tomando como referencia la misión y la visión de la organización, se establecen objetivos estratégicos que nos van a llevar al cumplimiento. Fíjense el objetivo estratégico, cómo se define. Entonces, por ejemplo, crecer ofreciendo servicios dirigidos al mismo segmento de clientes. Posteriormente, las estrategias y tácticas que pudiesen aplicarse allí y los indicadores. Indicadores que nos permiten cuantificar, por ejemplo, número de sucursales para el año Z, ¿okay? Para cualquier año, el cual debe ser mayor al número actual. Fíjense que de una vez me estoy colocando allí cómo evalúo yo ese indicador. ¿Cómo lo evalúo? Bueno, si es mayor al número actual, eso es positivo. Si me llega a dar menor al número actual, eso ya es negativo. Siguiente, incrementar el número de servicios prestados a nuestros clientes de XY, por ejemplo, para un año Z. Bien, tenemos lo mismo, estrategias y tácticas, indicador. ¿Okay? Fíjense que todas estas estrategias y tácticas van en función de la teoría. Podemos aplicar outsourcing en este caso. Fíjense que en este caso decimos diversificación concéntrica, pero debemos explicar cómo se va a llevar a cabo cada una de estas estrategias en el caso de si es a largo plazo o si es a corto plazo, entonces cómo se van a aplicar las acciones en la táctica como tal. Bien. Y por último, entonces ahí sí generamos nuestra matriz DOFA. Fíjense que es complejo generar una planeación estratégica, no es tan sencillo, no es simplemente partir desde la matriz DOFA. Para llegar a esta matriz DOFA nosotros tenemos que generar una matriz de perfil interno, una matriz de perfil externo, aplicando las herramientas que vimos anteriormente para llegar aquí y que de esta forma sí podamos entonces apoyarnos en decir, estas verdaderamente son mis fortalezas, son mis debilidades, son las oportunidades y son las amenazas que me van a permitir generar las acciones desde la intersección de cada uno de estos elementos, como por ejemplo acciones que se generan de fortalezas y oportunidades, de debilidades y oportunidades, de fortalezas y amenazas y de debilidades y amenazas. Y a su vez indicar claramente qué es lo que estoy interceptando. Fortaleza 8, oportunidad 1,
puedo aplicar esta estrategia. Fortaleza 9, oportunidad 2, aplico esta estrategia. Y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, bueno, espero que les haya gustado estas dos primeras unidades del seminario de habilidades empresariales que les van a permitir, y estoy seguro, les van a permitir a ustedes clarificar su entorno organizacional y pues aprender en el diseño de una verdadera planificación estratégica. Cualquier duda pueden comentar por el foro, estamos en contacto y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.